de este largo recorrido de Richard con propuestas e iniciativas concretas y con el reconocimiento de que estamos en esta sexta cumbre con mejores condiciones. Es decir, tenemos oportunidad realmente de construir esa alianza de la que tanto se viene hablando en años anteriores. Bueno, tenemos ahora a una mujer ecuatoriano-venezolana que también como Richard ha tenido la paciencia de asistir a las cumbres y además de participar de un esfuerzo de seguimiento de los mandatos de las cumbres. Ustedes saben que hasta la quinta cumbre se han acordado 1.120 mandatos. 1.120, wow. No quiero enumerar los que no se han cumplido porque de pronto copo la cumbre. Pero Francina hace parte de ese ejercicio de una red de democracia activa que le ha hecho seguimiento a los mandatos, no a todos, ha escogido algunos y nos va a mostrar dónde está la dificultad de cumplimiento. ¿Por qué no se avanza en ese proceso? ¿No será que la falta de alianza con la sociedad es una de las razones, Francine, para que se acumulen mandatos sin ningún desarrollo? Francine Jacome es la presidenta del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos y coordina la red Democracia Activa que funciona en varios países del hemisferio. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la Secretaría de Cumbres, al Gobierno de Colombia, al Departamento de Relaciones Internacionales por la oportunidad de estar aquí con ustedes y muy especialmente a la profesora Socorro Ramírez, cuyo dinamismo ha sido impresionante en toda la fase preparatoria para la cumbre. Indudable que, y yo no voy a hablar sobre el incumplimiento de 1.000 y pico de mandatos, es absolutamente imposible hacer eso. Nuestra red solamente tiene una metodología para evaluar el cumplimiento de mandatos en 4 temas, pero yo más que enfocarme en eso, yo quisiera en los breves minutos que tenemos, más bien hablar sobre cuáles son los retos que tiene o cuáles son las limitaciones de la participación de los actores sociales en el marco interamericano, y lo quisiera hacer justamente porque por lo que hemos escuchado esta mañana, creo que quizás aquí va a haber un hito de cambio con respecto a muchas de esas o varias de esas limitaciones. Creo que dentro de la OEA, la Secretaría de Cumbres, el Departamento de Relaciones Internacionales han hecho, y lo hemos visto durante los años, han hecho un esfuerzo sumamente grande y lo reconocemos para la participación de los actores sociales. Y creo que este espacio es muy importante porque más bien en los otros procesos nuevos que estamos viendo de integración, de formulación de espacios de concertación, vemos que la sociedad civil está excluida. Entonces, más bien aquí en el sistema interamericano existe ese espacio. Sin embargo, yo quisiera señalar 3 problemas que nosotros vemos con respecto a esto. En primer lugar, hasta el presente nosotros hemos evaluado que hay una falta de voluntad política por parte de muchos gobiernos para realmente fortalecer y aceptar la participación de la sociedad civil. La OEA tiene el sistema de registro y en los últimos años hemos visto que varios gobiernos vetan la participación de algunas organizaciones en este tipo de espacios o vetan su participación en el registro. Entonces eso nos parece que es un reto importante. Ojalá, por lo que hemos escuchado esta mañana, este segundo reto cambie, porque lo que también hemos observado es que en la mayoría de los casos a los diálogos con sociedad civil no asisten los
los jefes de misión, hay los jefes de delegación. En ese sentido, se ha pensado que existe muy poco interés real por ver la participación de la sociedad civil o las propuestas. En segundo lugar, y otro tema que nos ha preocupado, que quizás con la lista de temas y un mayor trabajo, es que generalmente los temas y las declaraciones no las conocemos la sociedad civil. Por lo tanto, es muy difícil que nosotros realmente podamos hacer propuestas concretas para fortalecer, para enriquecer, para incluir nuestros puntos de vista en esas declaraciones. Ahí hay un problema de acceso a la información, un problema muy grave que ojalá cambie. Y en el sentido de las propuestas, yo creo que también por parte de estos foros, nosotros como sociedad civil tenemos que quizás ser mucho más realistas. En la sesión anterior, mil y pico de mandatos, y nosotros en cada foro de sociedad civil tenemos alrededor estoy calculando, alrededor de unas 100 recomendaciones. Entonces eso yo creo que tenemos que ser mucho más realistas, y quizás en el trabajo de los grupos que vamos a tener mañana podamos tener como uno de nuestros objetivos. Tenemos que ser muy precisos y tenemos que hacer recomendaciones que sean factibles de implementar. En función de eso, el reloj sigue corriendo. Yo quisiera hacer algunas propuestas que las hemos venido trabajando en la Red Democracia Activo, pero también con muchos de ustedes a través de los años, con la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, y con muchos de ustedes. En primer lugar, hemos visto en todo este proceso justamente el problema de seguimiento a los mandatos. Entonces, creo que dentro del ámbito de la OEA nosotros hemos propuesto que es muy importante que tanto la Secretaría de Cumbres como el Departamento de Relaciones Internacionales tengan el apoyo necesario para poder hacer un seguimiento, para poder diseñar una metodología que permita cumplir con eso. Y ahí creo que la sociedad civil juega un papel fundamental, justamente porque en esta diversidad que tenemos nosotros en esta sala y en todos los foros, tenemos muchas organizaciones especializadas. Por lo tanto, la contribución de nuestras organizaciones puede ser que nosotros tengamos metodologías sistematizadas que permitan que nosotros aportemos con la evaluación que se hace en cada una de estas áreas de acuerdo a nuestra especialización, y que la sociedad civil pueda entregar informes independientes con respecto a ese cumplimiento. En segundo lugar, conformar un consejo consultivo de organizaciones de la sociedad civil para contribuir con el trabajo de la Secretaría de Cumbres y otras instancias. Tenemos ahora la intervención de Signe Francis, quien desde Centroamérica, liderando la Organización Negra Centroamericana, ONECA,
ha venido acompañando el proceso de cumbres, tratando de hacer visible la realidad de un sector fundamental de las Américas que aún está pagando la desventaja con la que arrancó en su vinculación a la construcción de nuestros países. La ventaja de la esclavitud que aún hoy tiene ecos incluso en esta histórica Cartagena, que tiene una huella todavía que se siente en discriminación. Los foros fue visibilizar esa situación, mostramos las alertas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo sobre a gobiernos en particular como el colombiano, que no va a alcanzar a cumplir, también le dijo el PNUD, los objetivos del milenio, en particular con las poblaciones afrodescendientes. Entonces, bienvenido nuestro querido Sidney, estamos muy contentos de que se haya podido visibilizar esta gran aporte que también desde las redes afrodescendientes se ha hecho a la sociedad civil de las Américas, y es de esperar que la presencia de Obama en Cartagena ojalá también sirva para volverla un símbolo que ayude a avanzar en enfrentar esta realidad de las Américas. Tienes la palabra. Ojalá. Thank you very much, Socorro. Muchísimas gracias, Socorro. Yo conocí a Socorro antes de conocerla personalmente y la conocí durante mi segundo viaje a Colombia, y cuando llegué al consulado de Nicaragua me dijeron: no se preocupe, he recibido instrucciones de mi profesora Socorro, gracias. Y luego tuve el enorme privilegio de conocerla en Bogotá. Es para mí un verdadero privilegio y todo un honor el estar aquí en este importantísimo espacio, y yo quisiera, si me lo permiten, empezar por agradecerle primero a Dios y a mis ancestros por el privilegio de participar en este histórico evento y por el enorme privilegio de visibilizar la presencia de los afrodescendientes, especialmente en Centroamérica. Yo provengo de la costa caribe de Nicaragua. Es un país hispanoparlante, pero por la historia desarrollé un poco de inglés, y un inglés muy criollo, mi creol, y haré todo lo posible por expresar el tema que se me solicitó presentar el día de hoy, que es el tema de la pobreza y la desigualdad desde la perspectiva de los afrodescendientes. Se ha dicho que más de 1.4 mil millones de personas viven en una pobreza tan extrema que con apenas pueden sobrevivir, y que a diario mueren unas 25.000 personas, y cada 2 días tenemos 1 millón más de personas. Entonces es urgente tener una red de seguridad social, y de hecho la comunidad internacional está llamada a cambiar sus prioridades para garantizar la seguridad universal de la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Y las desigualdades se ve acrecentada por las desigualdades económicas, y de hecho llega a aplastar las libertades y la democracia tanto a nivel personal como a nivel nacional. Afortunadamente existe una plétora de grupos y personas que están trabajando en una alternativa y
están mirando muchas ideas y de hecho tenemos como una carta de ideas para esta alternativa y yo quisiera compartir con ustedes esta alternativa dentro del espíritu de un colectivo de trabajos hechos por expertos en tanto afrodescendientes como no afrodescendientes, y sino también hacerlo a nombre de esa mayoría invisible que forma parte de la fuerza de la exclusión, tal como fue publicado por el BID denominado Construyendo una Nueva Mayoría. Y esto se ha convertido en una parte importantísima de la propuesta de un nuevo paradigma para la erradicación de la pobreza por parte de los integrantes, de los miembros de las organizaciones negras de América Latina. Y esta es una historia que ya ha sido relatada por otros en distintos momentos y por los afrodescendientes en todo momento. Y yo no voy a retomar conceptos retóricos, sino más bien voy a tratar de reiterar de qué estamos hablando, de quiénes estamos hablando y cuál es su condición actual. De hecho, se calcula que hay 150 millones y no más afrodescendientes viviendo en Centroamérica y el Caribe. La discriminación racial permea todas las facetas de la vida de los afrodescendientes y esto afecta nuestra vida cultural, el sector salud, educación. En muchos países la población afrodescendiente ha sido marginalizada políticamente con muy poca representación, una representación marginal y muy poco acceso a las tierras ocupadas. Ha sido muy difícil, la tierra es un tema importantísimo para el desarrollo de un pueblo. Y esta ha sido la lucha del pueblo negro, especialmente en Centroamérica. Y es común que los sistemas policiales y judiciales le den menos protección a los negros, mientras que los castigan de manera más severa. Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, durante su último discurso en marzo 24, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, dijo: la discriminación a la que se ha visto sometido los afrodescendientes es perniciosa. Están atrapados en la pobreza por la intolerancia y se utiliza la pobreza como justificación para excluirlos más y por perjuicios no tienen acceso a la educación y hay una formación y capacitación insuficiente, que es la razón principal para negarles un trabajo. Este y otras injusticias básicas y fundamentales tienen una larga historia y trayectoria, incluyendo el comercio transatlántico de esclavos, cuyos efectos se perciben y viven aún hoy. Y luego dijo que para derrotar el racismo necesitamos ponerle fin a la política pública y a las actitudes privadas que las perpetúan, y para derrotar el racismo tendremos que ponerle fin a la política pública y la actitud privada que la perpetúan. Y yo creo que esto que dijo Ban Ki-moon reafirma que hoy día, en el siglo XXI, el pueblo de descendencia africana sigue atrapada en la pobreza y siguen utilizando esto para excluir a los afrodescendientes de toda participación igualitaria, a una mejor educación, a oportunidades laborales, a la participación política, al acceso al crédito y el acceso a la tierra. Y como dijimos, para sobreponernos a esta situación perniciosa tendremos que ponerle fin a la política pública. Y no quiero
quiero promover un debate sobre lo dicho por Ban Ki-moon, sino que más bien lo citaré a él y a otros documentos que hacen un estudio serio de la pobreza y desigualdad desde la perspectiva afrodescendiente, no viviendo en el pasado, sino más bien construyendo una propuesta para cerrar la brecha a través del uso de indicadores coherentes. Nosotros sabemos que ha habido mucha pobreza a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe, y que esto ha sido un tema de gran preocupación para los economistas, los planeadores sociales, los activistas sociales, los defensores de los derechos humanos a lo largo y ancho de la región. Y también hemos visto la promulgación de diferentes programas y planes de desarrollo promovidos por las agencias de desarrollo internacional y que no han alcanzado los resultados y metas. Y los programas de ayuda internacional para la región, impulsados por países ricos y requieren grandes ajustes estructurales exigidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario, ha llevado a muchos países a sumirse en unas crisis de deuda externa impresionante, el estancamiento económico, con todos los problemas sociales que conlleva y que afecta seriamente y principalmente a las personas afrodescendientes o de origen afrodescendiente. Y por otra parte, un economista del Banco Mundial observó en su libro 2006, The White Man's Burden, a carga del hombre blanco, el por qué el esfuerzo de Occidente le ha hecho tanto daño y tan poco bien en el mundo, y que la estrategia de ayuda internacional supone tácitamente que los donantes occidentales saben qué es lo mejor para todos y cuáles son los mecanismos, pero que adolecen de mecanismos de rendición de cuenta, y los sistemas económicos deben ser fortalecidos. Y también dice que la verdadera victoria contra la pobreza se alcanza principalmente a través de planes locales, nacionales de origen afrodescendiente. Ban Ki-moon y el doctor Williams también plantean un nuevo paradigma, un nuevo enfoque que implica la participación directa de la comunidad en su propio desarrollo a través de la participación activa en la planeación global para un desarrollo sustentable. Y eso bajo el paradigma actual, la incapacidad de los gobiernos e instituciones responsables de la información democrática de publicar e interpretar correctamente la información étnica y racial de cada país y región en las Américas es lo que ha fomentado la discriminación étnica y racial, y por eso es que no se han dado las oportunidades necesarias para participar en el desarrollo de sus países. Y se me acabó el tiempo, lamentablemente, pero yo quisiera 2 minuticos más, por favor, 2 minuticos más. En los afrodescendientes en Centroamérica estamos conectados a la Organización Negra Centroamericana. Estamos de acuerdo con la urgente necesidad de tener un nuevo enfoque y diseñar un nuevo modelo incluyente de política pública. Bajo una nueva iniciativa de paradigma, nosotros creemos que es vital para hacer nuestro propio análisis étnico y racial en cada uno de nuestros países en América Latina y el Caribe, y nosotros proponemos este paradigma porque creemos que la población objetiva no está calificada, y nosotros podemos decir que este grupo en desventaja y discriminado puede participar efectivamente en un programa para generación de riqueza, dado que allí tenemos personas capaces de ser emprendedores a nivel individual o colectivo. Si tienen las condiciones correctas, los miembros de la comunidad pueden contribuir al desarrollo económico sustentable y ambientalmente amigable que sea rentable para todos los participantes en el plan.
Ya llego a lo último, me estoy saltando todas estas páginas para ir a lo último comentario. Para que esto suceda, la gente necesita entender el concepto de la posibilidad de acceso al capital, al crédito, al fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de capacidades, la tecnología y cosas que afectarán el bienestar de sus comunidades con una participación de joint venture en ciertos proyectos. Le permitirá a las comunidades ser las dueñas, operar este esfuerzo de planeación y lograr mejorar su calidad de vida respetando su medio ambiente, y por eso invitamos a todos los Estados miembros a que implementen este enfoque diferencial de afrodescendientes en todas sus políticas públicas para contrarrestar la discriminación racial y las desigualdades económicas. Muchísimas gracias por haberme dado ese tiempito adicional. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por ese llamado. Thank you. No solo a derrotar las políticas públicas discriminadoras, sino también las prácticas privadas y en la sociedad. Creo que el mensaje ha sido muy claro. No podemos garantizar el cumplimiento de los mandatos de la sexta cumbre, que entre otros va a tener el tema de pobreza o el de acceso a tecnologías o al de los riesgos de origen natural, si no se toma en serio que hay una parte sustantiva de las Américas que hoy está sobre representada en los mayores riesgos, en los mayores niveles de pobreza y también en los mayores niveles de esa brecha digital que está reproduciendo y ampliando la brecha social. Creo que con esta intervención inspiradora vamos completando el panorama de cómo pensar en forjar esa alianza desde la sociedad civil. Tenemos una última intervención estimulante también para el auditorio, porque se trata de Karina Banfi, quien desde Argentina ha venido construyendo justamente una alianza regional. Esa alianza ha tenido un sentido hacia la libre expresión e información, pero todo ese esfuerzo de construcción de la alianza y los impactos que la alianza ha logrado seguramente van a ser una base fundamental para nuestro objetivo en esta mesa redonda: cómo construir una alianza que haga que la sexta cumbre marque un punto de quiebre entre la retórica y la capacidad de construir cooperación, no solo entre los gobiernos, sino de los gobiernos con las sociedades. Muchas gracias, tienes la palabra. Gracias, Rosario. Voy a tratar de ajustarme a mi tiempo, lo prometo. Primero quiero agradecer la invitación a Jerry Tross y a Jorge Sanín, porque creo que este es un espacio de oportunidad que cada uno de nosotros siempre solicitamos y demandamos en estos foros internacionales para tener una voz y poder colaborar con los procesos que implican la organización de los Estados americanos en la democracia de nuestros países. Y quiero contar muy brevemente, enunciar una historia, la historia de procesos y aprendizajes entre la sociedad civil reunida a través de la Alianza Regional y la OEA. Nosotros somos una red que confluye organizaciones de derechos humanos y de transparencia. Entonces, el primer desafío que tuvimos fue convivir con diferentes agendas a través de potenciar y identificar
las especialidades, generando intercambio de experiencias sobre los temas de libertad de expresión y acceso a la información, que son los pilares de esta convocatoria, de esta unidad de red que tenemos. Avanzamos primeramente tímidamente, con declaraciones, con relatorías en el marco de los foros internacionales, de la participación que podíamos tener, al igual que todos ustedes, en este tipo de espacios. Y nos fuimos dando cuenta que teníamos una capacidad de fuerza en donde podíamos incidir en las decisiones locales al interior de nuestros países, con nuestros gobiernos, desde los espacios internacionales. Fue ahí donde tuvimos que construir y generar y adecuar la estructura de la red, de la alianza regional, para poder potenciar las estrategias de este colectivo y a partir del ganar-ganar, implicar un proceso basado en la solidaridad, en la confianza y en la identificación de esas especialidades para poder avanzar sobre la incidencia y encontrar así el alcance de lo que estábamos buscando, de nuestros objetivos. A lo largo de 7 años que tiene la Alianza Regional, 6, no tiene muchos, todavía seguimos en una etapa de crecimiento y de consolidación permanente, bajo el mecanismo del diálogo permanente, tanto interno, al interior de las organizaciones y de la red, como externo, con otras redes y también con los estados y los organismos internacionales, tuvimos logros. Un logro que para nosotros fue muy importante fue la convocatoria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos para participar en el debate de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información, que es una guía que nos permitió debatir durante 1 año y medio junto con los estados, nosotros representando a la sociedad civil, que permitió sostener los estándares internacionales que ya se habían alcanzado en esta materia. Y eso también nos llevó a que el año pasado pudiéramos trabajar en la incidencia junto con el Consejo Permanente, las jefaturas permanentes, los jefes de misión de cada uno de los países, para lograr la implementación del acceso a la información dentro del espacio de la OEA. Como también logramos tener la primera audiencia temática en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, en donde recientemente en el informe de la Comisión Interamericana que salió ayer, antes de ayer, logramos ver plasmadas nuestras demandas sobre el incumplimiento que tienen los estados en materia de este derecho humano, el acceso a la información. Y con respecto a este punto, también quiero aprovechar este espacio que nos brindan a la red de la Alianza Regional y también aportar en esta manifestación la voz de muchos seguramente de ustedes que están ahí escuchándonos, la preocupación que tenemos en este momento sobre la tensión que se vive entre algunos estados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca del fortalecimiento de este espacio. Es responsabilidad mancomunada, no solamente de los estados, sino también de la sociedad civil, la responsabilidad de defender la competencia especial que tiene el sistema interamericano en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Y también le pedimos y manifestamos a los estados que son miembros de la OEA, a que desde la ética de la responsabilidad tengan una posición no restrictiva sobre el fortalecimiento de la Comisión Interamericana. Todos nosotros, tanto víctimas como defensores y defensoras de derechos humanos, somos usuarios y necesitamos del sistema interamericano, porque eso nos permite abrir un puente nuevo de diálogo con nuestros estados para poder ejercer libremente nuestros derechos en nuestros países. Por último, quiero plantear desafíos que hemos identificado, y en esto me sumo a lo que decía Francine para ajustarme al tiempo y no repetir. El poder de veto y el sistema de burocratización que tiene el registro de la OEA es simplemente un acto de voluntad política y también
eso genera la desmotivación y desalienta la participación de la sociedad civil. Esto es importante, que parte de esta alianza que propone esta cumbre en materia de sociedad civil, generemos un diálogo con los estados para superar esta instancia. La semana que viene, en Brasilia, en el marco de las Américas, la iniciativa de la Alianza de Gobierno Abierto, una iniciativa entre sociedad civil y gobiernos, los mismos gobiernos que son del Estado, que son miembros de la Organización de Estados Americanos, tienen un sistema flexible e informal para la inclusión de organizaciones de la sociedad civil en un debate en el marco de la transparencia de los gobiernos a través de lo que significa el gobierno abierto como política pública de transparencia y de respeto del acceso a la información. Entonces eso nos demuestra que efectivamente estamos frente a una necesidad de diálogo en donde debemos concientizarlos que la voluntad política es justamente la única traba que tenemos en este momento para poder aumentar la participación ciudadana en el marco de estos foros internacionales. Así como también tenemos todas las expectativas que al cierre del diálogo del día viernes podamos contar con la presencia de los tomadores de decisiones en este diálogo, porque eso nos mostrará que efectivamente el recorrido que hemos hecho sobre convertirnos en actores principales para la construcción de las democracias es importante también para nuestros gobernantes. Pero también tenemos desafíos, la sociedad civil, que tenemos que encarar. La reflexión y la autocrítica sobre el rol internacional que queremos asumir y cómo lo queremos asumir. Cómo podemos aprovechar mucho más este tipo de espacios que se nos brindan y cómo colaborar con las organizaciones internacionales y con los estados al interior de nuestros países en un marco de diálogo permanente para poder fortalecer la participación ciudadana. Aprovechar no solamente el rol de actor social que tenemos, sino también el rol de actor político que tenemos. No tenemos que temerle ni rechazar el rol político que nosotros tenemos, ni a la política, porque nosotros estamos viniendo hoy aquí a un espacio político. Entonces tenemos que hacernos cargo que nosotros también tenemos un rol político importante en relación a quienes esperan soluciones, que son los ciudadanos. Por último, buscar unir fuerzas, sumar así agendas en el bien común. ¿Cómo? Al menos la experiencia desde la alianza que nosotros le podemos transmitir es a través de la solidaridad, la confianza y la especialidad. Así ponerla al servicio de una causa común para reingresar, para resignar quizás intereses particulares o focalizados en nuestros países para lograr un alcance mayor. Y ese es el alcance regional que necesita el sistema interamericano, que necesita la Organización de los Estados Americanos, para de esa manera efectivamente este espacio sea un espacio de fortalecimiento de la democracia que nos permita vivir más libremente. Muchas gracias.